Chica Zack es increíble conmigo y me mira como si yo fuera una diosa. Me encanta cómo me ve. Menos mal que mi esposo tiene un amigo tan maravilloso porque mi esposo no es nada. Es tan despistado. No sospecha nada. En la mañana del 23 de abril de 2024, se encontraron los cuerpos de 2 personas con heridas de bala en el Sunset Motel en South Halsted Street, en Chicago. Las víctimas eran Tabitha Schmidt, de 29 años, y Zack London, de 31. La investigación reveló que detrás de este aparentemente simple crimen pasional, había una tragedia de confianza rota y orgullo masculino que terminó en un doble asesinato. María Contras comenzó su turno a las 7:00 de la mañana como de costumbre los jueves, cuando el número de huéspedes en el Sunset Motel disminuía después de un miércoles ajetreado. La mujer de 45 años llevaba 8 años trabajando como camarera de limpieza en ese establecimiento, y conocía todos los detalles del edificio de 2 plantas, ubicado en la poco presentable zona de South Halsted Street. La clientela estaba formada principalmente por camioneros parejas al azar y personas que necesitaban alojamiento temporal barato sin preguntas innecesarias por parte de la administración. Según el testimonio de María, que más tarde entregó al detective Rodríguez de la comisaría del sur de Chicago, comenzó su ronda a las 8:20 AM, siguiendo su ruta habitual desde el extremo más lejano del pasillo del primer piso hasta el extremo más cercano. La habitación 18, donde ocurrió la tragedia, estaba en el centro del pasillo y, según los registros de registro, había sido pagada en efectivo la mañana del 23 de abril, a una tarifa de $80 por noche. Contras llamó a la puerta 3 veces, siguiendo las instrucciones de la administración, y solo después de no recibir respuesta, utilizó su llave de servicio. La testigo dijo a los investigadores que lo primero que le llamó la atención al entrar en la habitación fue el silencio inusual y un olor rancio que al principio confundió con mala ventilación. Al encender la luz, la mujer descubrió un desorden total en la pequeña habitación: sillas volcadas, mesitas de noche, puestas patas arriba ropa, y pertenencias personales esparcidas por el suelo. El cuerpo del hombre yacía boca abajo en la entrada del baño con ropa interior y una camisa desabrochada. La mujer estaba cerca de la cama también parcialmente desnuda, con una herida de bala en el pecho. Según la declaración inicial de la camarera, salió de inmediato de la habitación sin tocar nada y llamó a los servicios de emergencia desde el teléfono móvil del gerente del motel, Robert Pence. La primera patrulla llegó al lugar a las 8:41 AM, según consta en el registro de llamadas del Departamento de Policía de Chicago. Los agentes Michael Johnston y Sarah Coulter acordonaron de inmediato la escena del crimen y llamaron al equipo de investigación y al equipo forense. Un examen preliminar realizado por los agentes de patrulla confirmó que ambas víctimas habían muerto por heridas de bala. El detective Carlos Rodríguez, investigador principal de homicidios del Distrito Sur, llegó al lugar a las 9:17 AM, con un equipo forense dirigido por la experta Jennifer Lee. El examen inicial mostró que ambos disparos se habían realizado con una pistola de 9 milímetros desde una distancia no mayor de 2 metros, como lo evidenciaba el patrón de residuos de pólvora alrededor de las heridas de entrada. El cuerpo del hombre, identificado posteriormente como Zack London, presentaba una sola herida de bala en el corazón. El análisis balístico realizado en la escena mostró que la bala entró con un ángulo consistente con un disparo efectuado desde arriba, lo que indicaba que el tirador estaba de pie mientras la víctima estaba arrodillada o inclinada. La ausencia de marcas de forcejeo en el cuerpo y de heridas defensivas indicó que el ataque fue repentino. La mujer, identificada posteriormente como Tabitha Schmidt, sufrió 2 heridas de bala, una en el pecho y otra en la cabeza. El perito forense David Chen, que llegó a la escena a las 10:45 AM, determinó preliminarmente que el primer disparo en el pecho no fue mortal de inmediato y que el segundo disparo de remate en la cabeza se efectuó cuando la víctima ya estaba tendida en el suelo. El robo escenificado fue bastante burdo, como señaló el detective Rodríguez en su informe. El contenido del bolso de la mujer había sido derramado por el suelo. Los bolsillos del pantalón del hombre estaban volteados hacia afuera,
pero los objetos de valor, incluidas las joyas de oro de la víctima y el reloj caro del hombre, permanecían intactos. Además, la cartera del hombre contenía $230 en efectivo y varias tarjetas de crédito, algo poco probable en un robo real en un área con un alto nivel de adicción a las drogas. A los investigadores les sorprendió especialmente el hecho de que la puerta de la habitación estuviera cerrada desde dentro, con una cadena de seguridad que el autor no podría haber asegurado al salir desde fuera. Esto significaba que el asesino o bien salió por la ventana, lo cual era poco probable dada la ubicación de la habitación en el primer piso con vista a un estacionamiento muy concurrido, o bien tenía acceso a las áreas de servicio del motel. El administrador Robert Pence entregó a los investigadores los registros que mostraban que la habitación 18 había sido pagada el 22 de abril a las 4:45 p.m., en efectivo por un hombre de mediana edad, que se identificó como John Smith y no presentó ninguna identificación. Pence describió al cliente como un hombre afroamericano de complexión atlética de aproximadamente 180 centímetros de estatura, que vestía ropa oscura, pero no pudo dar una descripción más detallada. El sistema de videovigilancia del motel constaba de 4 cámaras exteriores instaladas alrededor del perímetro del edificio y una cámara en el vestíbulo. Un examen técnico de las grabaciones realizado por el especialista Michael Torres reveló varios detalles importantes. La cámara orientada hacia el estacionamiento registró la llegada de un sedán Honda Accord, oscuro el 22 de abril a las 4:37 p.m., del que bajaron un hombre y una mujer, identificados posteriormente como las víctimas. El hallazgo más significativo fue una grabación realizada el día del asesinato. La cámara del estacionamiento captó la llegada de un camión de reparto marrón de UPS el 23 de abril, a las 2:12 p.m. El vehículo se estacionó en la esquina más alejada del aparcamiento, lo cual era inusual, ya que los repartidores normalmente se detenían directamente en la entrada para realizar entregas rápidas. El camión permaneció en las instalaciones del motel exactamente 17 minutos antes de abandonar el estacionamiento. La calidad de la grabación no permitió identificar con claridad el rostro del conductor, pero los especialistas técnicos lograron determinar el número de matrícula del vehículo. Una verificación en la base de datos del Departamento de Transporte mostró que el camión estaba registrado a nombre de UPS y que el día del crimen se encontraba en una ruta de reparto en el sur de Chicago, conducido por un empleado llamado Wes Schmidt. Un examen forense del vehículo reveló múltiples huellas dactilares en diversas superficies, la mayoría pertenecientes a las víctimas. Sin embargo, los expertos encontraron varias huellas claras en la manija de la puerta del baño y en la superficie de la mesita de noche que no coincidían con las tarjetas de huellas dactilares de las víctimas. Estas huellas fueron enviadas a un sistema automatizado de identificación para buscar coincidencias en la base de datos. Las habitaciones vecinas del motel estaban desocupadas en el momento del crimen, lo que descartó la posibilidad de testigos presenciales desde las instalaciones. No obstante, el detective Rodríguez realizó entrevistas en establecimientos y residencias cercanas. Luis Ramírez, empleado de la gasolinera situada frente al motel, informó que alrededor de las 2 p.m. escuchó sonidos que podría haber confundido con petardos o con el ruido de un escape de automóvil, pero no les prestó atención debido al constante ruido del tráfico en Halsted Street. Las víctimas fueron identificadas inicialmente a partir de documentos encontrados en la habitación. Las licencias de conducir indicaban que la mujer era Tabitha Schmidt, de 29 años, residente de West Fullerton Avenue, y el hombre era Zach London, de 31 años, de North Clark Street. Consultas posteriores en bases de datos revelaron que ambos trabajaban para la empresa tecnológica Dynamic Systems, ubicada en el distrito financiero de Chicago. La investigación biográfica de las víctimas comenzó el 24 de abril a las 9:06 a.m., cuando el detective Rodríguez y su compañera, la detective Angela Thompson, llegaron a las oficinas de Dynamic Systems, situadas en un edificio de 30 pisos en West Monroe Street, en el centro de Chicago. La empresa tecnológica especializada en el desarrollo de software corporativo contaba con unos 250 empleados y ocupaba 3 pisos de un moderno complejo de oficinas.
El director ejecutivo de la compañía, Richard Stanley, un hombre de 57 años con 20 años de experiencia en la gestión de empresas tecnológicas, recibió a los investigadores en su amplio despacho del piso 27. Según él, Tabitha Schmidt llevaba 3 años trabajando como especialista en recursos humanos en el departamento de RRHH, y era considerada una de las empleadas más fiables y profesionales. Era responsable de reclutar especialistas técnicos, realizar entrevistas y supervisar la incorporación de nuevos empleados. Zach London se había incorporado a la empresa 6 meses antes como administrador de TI en el Departamento de Tecnología de la Información. Stanley lo describió como un especialista altamente cualificado, con un currículum impresionante, que incluía experiencia laboral en grandes corporaciones de Detroit y Milwaukee. El hombre se adaptó rápidamente al equipo y demostró excelentes resultados en la gestión de sistemas corporativos y de la infraestructura de red. Patricia Williams, jefa de recursos humanos de 44 años, que supervisaba directamente el trabajo de Tabitha, proporcionó a los detectives información detallada sobre las actividades profesionales de la fallecida. Según su testimonio, Tabitha fue responsable de la contratación de Zach London en octubre de 2023. Ella realizó la entrevista inicial al candidato y lo recomendó para el puesto destacando su alto nivel de conocimientos técnicos y sus habilidades de comunicación. Williams contó a los investigadores que en los últimos meses había notado cambios en el comportamiento de su subordinada. Normalmente puntual y concentrada en su trabajo, Tabitha se había vuelto más distraída, prolongaba sus descansos para el almuerzo y mostraba un interés inusual por los asuntos del departamento de TI. Bajaba varias veces al piso 25 donde se encontraba dicho departamento, sin una necesidad concreta, alegando que requería asesoramiento sobre cuestiones técnicas relacionadas con el sistema de recursos humanos. Los colegas del departamento de RRHH confirmaron las observaciones de Williams. La secretaria del departamento, Rachel Jones, señaló que Tabitha se había vuelto especialmente cuidadosa con su apariencia durante los últimos 2 meses, comprando ropa nueva y cambiando su peinado. La mujer también comenzó a quedarse hasta tarde en el trabajo los miércoles, explicando que necesitaba terminar proyectos urgentes, aunque la carga laboral del Departamento de Recursos Humanos ese día de la semana solía ser mínima. El departamento de TI de Dynamic Systems se encontraba un piso más abajo y estaba compuesto por 12 especialistas técnicos dirigidos por el gerente Kevin Baut. Baut, de 36 años, describió a Zach London como un empleado profesional y sociable, que se integró rápidamente en el equipo y asumió la responsabilidad de las tareas técnicas más complejas. El hombre demostró un profundo conocimiento de la administración de sistemas y mostró iniciativa en la modernización de la infraestructura informática corporativa. El analista de sistemas Brandon Walker, que trabajaba en la oficina contigua a la de Zach, proporcionó a los investigadores información sobre las cualidades personales de su colega fallecido. Según sus observaciones, London era una persona sociable que encontraba fácilmente puntos en común con empleados de distintos departamentos. A menudo hablaba de su afición por los automóviles y el baloncesto, pero nunca mencionaba relaciones sentimentales serias ni planes para formar una familia. Walker también señaló cambios en el comportamiento de Zach durante los últimos 3 meses. Su colega comenzó a salir del lugar de trabajo con mayor frecuencia durante las pausas para el almuerzo, dejó de participar en eventos corporativos y parecía preocupado por algunos asuntos personales. Esto era especialmente evidente los miércoles cuando Zach mostraba un nerviosismo mayor y salía de la oficina más temprano de lo habitual, en varias ocasiones bajo el pretexto de sentirse mal. El programador Jamal Harris llamó la atención de los detectives sobre las frecuentes visitas de Tabitha al departamento de TI. La mujer acudía con diversas preguntas relacionadas con el soporte técnico de los sistemas de recursos humanos, pero su interés estaba claramente centrado en comunicarse con Zach London. Harris había observado varias conversaciones largas entre los colegas que iban más allá de lo estrictamente laboral e incluían temas personales. La administradora de bases de datos, Teresa Rogers, informó a los investigadores sobre un incidente ocurrido un mes antes de la tragedia.
Durante una fiesta de la empresa para celebrar el cumpleaños de uno de los empleados, Tabitha y Zach mostraron señales claras de una relación cercana, incluyendo largas conversaciones en un rincón de la cafetería y miradas significativas. Rogers señaló que el comportamiento de la pareja atrajo la atención de varios compañeros, quienes comenzaron a comentar sobre un posible romance entre empleados de distintos departamentos. El contable de la empresa, Michael Foster, proporcionó a los detectives información sobre los horarios laborales de las víctimas. Tabitha Schmidt solía trabajar de 9:00 hasta m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes, pero en los últimos meses se había quedado regularmente en la oficina los miércoles hasta las 8 o 9 de la noche. Zach London también modificó su horario comenzando a quedarse hasta tarde los miércoles para realizar supuestos trabajos técnicos urgentes que requerían laborar fuera del horario habitual. La detective Thompson realizó una encuesta entre el personal femenino de la empresa, lo que reveló más detalles sobre el comportamiento de Tabitha. Las empleadas señalaron que su colega casada se había interesado cada vez más por las tendencias de moda, había comenzado a usar nuevos cosméticos y había mencionado en varias ocasiones su deseo de aportar más variedad a su vida personal. Algunas mujeres notaron que Tabitha evitaba hablar de su esposo y de planes familiares, temas que antes eran frecuentes en sus conversaciones con las compañeras. Un análisis de la correspondencia laboral realizado por especialistas informáticos de la policía reveló un intenso intercambio de correos electrónicos entre Tabitha y Zach. Oficialmente, la correspondencia trataba sobre cuestiones técnicas relacionadas con el sistema de personal, pero el tono y la frecuencia de los mensajes indicaban una naturaleza más personal de la relación. Especialmente revelador fue el periodo de enero a marzo de 2024, cuando el número de mensajes entre los colegas se incrementó varias veces más de lo necesario para asuntos laborales. La siguiente etapa de la investigación fue notificar a la familia de Tabitha Schmidt sobre la tragedia. El 24 de abril a las 4:30 p.m., los detectives Rodríguez y Thompson llegaron a la casa de 2 plantas en West Fullerton Avenue, donde vivía la familia Schmidt. El pequeño edificio de ladrillo ubicado en un barrio obrero estaba bien cuidado con un pequeño jardín frente a la entrada y un Ford Focus antiguo pero en buen estado estacionado en el patio. La puerta fue abierta por Vice Schmidt, un hombre afroamericano de 32 años de estatura media y complexión atlética, vestido con el uniforme marrón de repartidor de UPS. El hombre acababa de regresar del trabajo y parecía cansado tras una larga jornada. Cuando los detectives se presentaron y pidieron permiso para entrar para una conversación importante, la expresión de Wise cambió inmediatamente de una leve confusión a una ansiedad creciente. La noticia de la muerte de su esposa conmocionó al hombre. Vice se dejó caer en el sofá de la pequeña sala de estar, se cubrió el rostro con las manos y fue incapaz de hablar durante varios minutos. Los detectives le dieron tiempo para recomponerse y luego comenzaron un interrogatorio cauteloso estándar en los casos de asesinato, en los que el cónyuge es considerado automáticamente un posible sospechoso hasta que se descarte su implicación. Según Wise, quien habló con los investigadores la última vez que vio a su esposa, fue la mañana del 22 de abril cuando desayunaron juntos, antes de salir al trabajo. Tabitha mencionó que necesitaba quedarse hasta tarde en la oficina para terminar el informe trimestral de recursos humanos, y advirtió que llegaría tarde a casa. El hombre no le dio mayor importancia ya que su esposa solía quedarse trabajando hasta tarde, especialmente a finales de mes. Wise contó a los detectives que llevaba 7 años trabajando como repartidor de UPS y que normalmente regresaba a casa entre las 7 y las 8 de la noche, dependiendo de lo ocupada que estuviera su ruta. El 22 de abril regresó a casa alrededor de las 7:30 p.m. Se preparó la cena y pasó la noche viendo televisión. Tabitha no llamó ni envió mensajes, lo cual era habitual cuando se quedaba trabajando hasta tarde. En la mañana del 23 de abril, el hombre se despertó y descubrió que su esposa no había pasado la noche en casa. Su lado de la cama estaba intacto y la ropa que había planeado usar al día siguiente seguía colgada en el armario. Weiss llamó varias veces al teléfono móvil de su esposa, pero todas las llamadas fueron desviadas al buzón de voz.
También contactó con la oficina de Dynamic Systems, pero la secretaria le informó que Tabitha no se había presentado a trabajar. La ansiedad del hombre fue aumentando a lo largo del día, pero no contactó a la policía creyendo que un adulto tiene derecho a no informar sobre sus movimientos. Weiss supuso que su esposa podría estar quedándose en casa de una amiga o de un familiar. Aunque reconoció que ese comportamiento no era propio de ella, planeaba contactar a las autoridades la noche del 23 de abril, si Tabitha no regresaba a casa ni se comunicaba con él. El detective Rodríguez preguntó a Weiss sobre sus relaciones familiares y posibles problemas matrimoniales. El hombre describió su matrimonio como estable y feliz, señalando que él y su esposa llevaban 4 años juntos y estaban planeando tener hijos en un futuro cercano. Weiss se negó cualquier conflicto grave o problema que pudiera llevar a una ruptura, pero admitió que en los últimos meses habían pasado menos tiempo juntos debido a sus apretadas agendas laborales. Cuando los investigadores le preguntaron si conocía a Zach London Weiss, respondió que nunca había oído ese nombre y que no sabía de la existencia de una persona así entre los colegas de su esposa. El hombre explicó que Tabitha rara vez compartía detalles sobre sus relaciones laborales y no invitaba a compañeros de trabajo a su casa. Su círculo social estaba formado principalmente por viejos amigos y familiares, y su esposa solía asistir sola a los eventos corporativos de Dynamic Systems. La detective Thompson señaló algunos detalles del testimonio de Weiss que requerían una investigación más profunda. El hombre describió sus acciones del 22 y 23 de abril con un nivel de detalle excesivo, lo que podía indicar la existencia de una coartada preparada de antemano. Además, su sorpresa por la muerte de su esposa en un motel le pareció algo exagerada a la detective, especialmente teniendo en cuenta que no había hecho intentos activos por encontrar a su cónyuge desaparecida. Una inspección de la casa de los Schmidt, realizada con el consentimiento de Weiss, no reveló señales evidentes de problemas o conflictos matrimoniales. El dormitorio de la pareja contenía objetos personales de ambos, fotografías de momentos felices de su vida juntos y regalos de boda. Sin embargo, los detectives descubrieron que Tabitha guardaba su teléfono móvil y documentos personales en un bolso separado, lo que podía indicar un deseo de ocultar ciertos aspectos de sus actividades a su esposo. El horario laboral de Weiss, proporcionado por la gerencia de UPS, confirmó que el 22 de abril, efectivamente estaba trabajando en su ruta habitual de reparto en el sur de Chicago. El despachador Robert Clark informó que el hombre terminó su turno a la hora acostumbrada y no reportó problemas ni emergencias. La ruta de Weiss ese día incluía varias direcciones en el área de Halsted Street, pero no contemplaba paradas en las inmediaciones directas del Sunset Motel. Una investigación exhaustiva sobre la conexión entre las víctimas comenzó el 25 de abril, cuando los detectives obtuvieron una orden judicial para incautar los teléfonos móviles de Tabitha Schmidt y Zach London para un análisis forense digital. El especialista en tecnología informática del Departamento de Policía de Chicago, Daniel Morgan, comenzó a analizar los dispositivos en el laboratorio de informática forense ubicado en el edificio del Comando Central en South State Street. El teléfono móvil de Tabitha, un iPhone de 12ª generación con 64 GB de memoria, contenía una extensa correspondencia con un contacto guardado bajo el nombre de Z. El análisis de los metadatos de los mensajes mostró que una comunicación intensa entre los interlocutores comenzó a finales de noviembre de 2023 y continuó hasta el día de la tragedia. Al principio los mensajes eran formales y trataban asuntos laborales, pero a mediados de diciembre, el tono de la correspondencia cambió drásticamente. El análisis técnico reveló que el número de teléfono del contacto Z correspondía al dispositivo móvil de Zach London, lo que finalmente confirmó la conexión entre las víctimas. En el teléfono del hombre, el contacto de Tabitha estaba guardado bajo el nombre Tabs, lo que indicaba una relación cercana e informal entre compañeros de trabajo. El contenido de la correspondencia reveló la historia de la relación romántica entre Tabitha y Zach. Los primeros mensajes, fechados a finales de noviembre, contenían agradecimientos corteses por la ayuda con cuestiones técnicas e invitaciones a cenas corporativas.
A principios de diciembre, la correspondencia ya incluía cumplidos personales, conversaciones sobre intereses comunes y planes para reunirse fuera del horario laboral. El experto Morgan encontró que la primera mención de sentimientos románticos apareció en un mensaje de Tabitha, fechado el 9 de diciembre de 2023, en el que agradecía a Zack su atención especial y comprensión. El hombre respondió describiendo su admiración por su profesionalismo y cualidades personales. A mediados de diciembre, la correspondencia se volvió abiertamente íntima, incluyendo planes para encuentros secretos y discusiones sobre las dificultades asociadas con la condición de mujer casada de Tabitha. Especialmente reveladores fueron los mensajes de enero de 2024, cuando los amantes discutieron la búsqueda de un lugar adecuado para reunirse con regularidad. Zack sugirió alquilar una habitación en uno de los moteles económicos de las afueras de la ciudad, donde podrían pasar tiempo juntos, sin el riesgo de ser reconocidos por colegas o conocidos. Tabitha aceptó la propuesta subrayando la necesidad de máxima cautela debido a su situación familiar. Un análisis detallado de los datos de geolocalización de los teléfonos mostró que ambos dispositivos se registraban regularmente en el área del Sunset Motel los miércoles a partir de mediados de enero de 2024. Las coordenadas satelitales indicaban que los propietarios de los teléfonos permanecían en el lugar durante varias horas, normalmente de 4 p.m. a 7 p.m. La correspondencia también reveló la dinámica emocional de la relación entre los amantes. Tabitha expresaba con frecuencia sentimientos de culpa hacia su esposo, pero al mismo tiempo describía la felicidad que sentía al reunirse con Zack. La mujer se quejaba de la rutina de la vida familiar, de la falta de intimidad emocional con su cónyuge y de la sensación de que su individualidad se había disuelto en las responsabilidades cotidianas de esposa. Zack, por su parte, mostraba un afecto creciente por su colega casada y le sugería repetidamente que dejara a su esposo para construir un futuro juntos. El hombre describía a Tabitha como la mujer de sus sueños y expresaba su disposición a esperar hasta que ella decidiera divorciarse. En varios mensajes mencionó planes para mudarse juntos a otra ciudad, donde podrían comenzar una nueva vida sin la carga de relaciones pasadas. Un análisis financiero de los registros bancarios de Zack London, realizado por la analista policial Sarah Connors, reveló gastos regulares relacionados con el pago de habitaciones en el Sunset Motel. Los extractos bancarios mostraron retiradas semanales de efectivo de $100 los miércoles, lo que correspondía al costo de alquilar una habitación por una noche, además de gastos adicionales en comida y bebidas. Las tarjetas de crédito del hombre también registraron compras en restaurantes de comida rápida y en tiendas ubicadas en las inmediaciones del motel. Especialmente reveladoras fueron las compras realizadas en una farmacia de H. Halstead Street, que incluían anticonceptivos y productos de higiene personal, lo que confirmaba la naturaleza íntima de los encuentros de la pareja. La detective Thompson realizó entrevistas de seguimiento con empleados de Dynamic Systems, centrándose en descubrir pruebas adicionales de la relación entre Tabitha y Zack. La secretaria ejecutiva Lisa Henderson recordó un incidente ocurrido a principios de marzo, cuando sorprendió accidentalmente a la pareja en una sala de conferencias vacía durante la pausa del almuerzo. Los empleados estaban muy cerca el uno del otro, y se separaron rápidamente al darse cuenta de que habían sido vistos. El administrador de sistemas Carl Davis informó a los detectives sobre violaciones técnicas que descubrió al analizar la red corporativa en febrero de 2024. Una revisión de los registros de acceso mostró que Zack London había accedido repetidamente a archivos de personal, incluido el expediente personal de Tabitha Schmidt, a pesar de que sus funciones laborales no requerían trabajar con esa información. La directora de marketing Cheryl Brown compartió sus observaciones sobre el comportamiento de Tabitha en eventos corporativos. Notó que la especialista en recursos humanos se había interesado cada vez más por presentaciones técnicas que normalmente realizaba el departamento de TI. Tabitha hacía preguntas inesperadamente detalladas sobre el funcionamiento de los sistemas y demostraba conocimientos que iban más allá de sus responsabilidades profesionales. El contable Michael Foster proporcionó a los investigadores información sobre solicitudes inusuales
que Tabitha había realizado en los últimos meses. Se interesó por los procedimientos para tomar licencias no remuneradas, las oportunidades de traslados internos a otras sucursales de la empresa y las normas para rescindir contratos laborales. Tales preguntas eran inusuales para una empleada de recursos humanos que debería conocer perfectamente esa información. La limpiadora del edificio de oficinas, Gloria Martínez, contó a los detectives sobre hallazgos inusuales que había encontrado en los cubos de basura. En la oficina de Zack se encontraron varias notas escritas con letra femenina que contenían mensajes personales y planes de encuentros. La mujer no les dio importancia en su momento, pero los recordó por ser poco habituales en un entorno de oficina. Tommy Roberts, guardia de seguridad del edificio de Dynamic Systems, informó sobre violaciones del sistema de control de acceso, las cuales había registrado en sus informes. Tabitha Schmidt permaneció en el edificio en varias ocasiones después del final oficial de la jornada laboral, justificándolo con proyectos urgentes. Sin embargo, las cámaras de vigilancia mostraron que durante ese tiempo, la mujer no estaba en su oficina sino en el departamento de TI donde trabajaba Zack London. Un análisis del sistema telefónico corporativo realizado por técnicos policiales reveló frecuentes llamadas internas entre las oficinas de Tabitha y Zack entre enero y abril de 2024. El número de llamadas laborales entre ambos empleados superaba varias veces el promedio de interacción entre departamentos. La duración de las conversaciones también excedía significativamente el tiempo necesario para resolver cuestiones de trabajo. El detective Rodríguez solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial ubicado junto al Sunset Motel, correspondientes a los últimos 3 meses. El análisis de las imágenes mostró que el automóvil de Zack London, un Honda Accord oscuro, aparecía regularmente en el estacionamiento del centro comercial los miércoles por la tarde. El vehículo solía permanecer allí entre 2 y 3 horas, tras lo cual su propietario regresaba y se marchaba en dirección al centro de la ciudad. La comparación de las marcas de tiempo de las grabaciones de video con los datos de geolocalización de los teléfonos móviles confirmó que ambos amantes llegaban a la zona del motel casi al mismo tiempo, pero utilizaban rutas y lugares de estacionamiento diferentes. Tal cautela indicaba que eran conscientes del riesgo de sus encuentros y deseaban evitar testigos accidentales. Abdul Rashid, propietario del Sunset Motel, proporcionó a los detectives los libros de registro de los últimos 4 meses. El análisis de los registros mostró que la habitación 18 se reservaba regularmente los miércoles bajo diversos nombres ficticios, pero siempre se pagaba en efectivo por la misma persona. Las descripciones del cliente proporcionadas por administradores de distintos turnos coincidían con la apariencia de Zack London. La camarera María Contrarus, quien descubrió los cuerpos, recordó durante interrogatorios posteriores las particularidades de la limpieza de la habitación 18 en semanas anteriores. La mujer señaló que la habitación era utilizada regularmente por una pareja, como lo evidenciaban objetos personales de ambos sexos, restos de comida para 2 personas, y rastros característicos de la estancia conjunta de un hombre y una mujer. Establecimientos vecinos también aportaron información útil al equipo de investigación. El propietario de una tienda de autopartes, Luis Gómez, afirmó que en los últimos meses había visto con regularidad a la misma pareja afroamericana llegar al motel los miércoles. El hombre los describió como personas de mediana edad bien vestidas y cautelosas como si intentaran pasar desapercibidas. Joseph Clark, cajero de la gasolinera situada frente al motel, proporcionó grabaciones de videovigilancia que captaron el automóvil de las víctimas durante varios meses. El análisis de las imágenes mostró un patrón constante de visitas los miércoles y confirmó que la pareja utilizaba el mismo vehículo para desplazarse a su lugar de encuentro. Un perfil psicológico de la relación entre las víctimas, elaborado por la psicóloga criminal doctora Elizabeth Parker, señaló un patrón clásico de relación extramatrimonial con elementos de dependencia emocional. La correspondencia mostró que para Tabitha, la relación con Zack era una vía de escape de la rutina de la vida familiar, mientras que el hombre percibía la relación como una oportunidad para construir una relación seria con la mujer de sus sueños,
La doctora Parker prestó especial atención a los mensajes de las últimas semanas, en los que Zack insistía en la necesidad de tomar una decisión radical sobre el futuro de su relación. El hombre expresaba frustración por la incertidumbre de la situación y el deseo de pasar la relación de secreta a oficial. Tabitha, por su parte, mostraba dudas y miedo ante cambios radicales en su vida. Los registros bancarios de la familia Schmidt, examinados con el consentimiento de Weiss, no revelaron gastos inusuales ni transacciones financieras que pudieran indicar que el esposo tuviera conocimiento de la aventura de su esposa. El presupuesto familiar se mantuvo estable sin cambios repentinos en la estructura de los gastos ni la aparición de desembolsos inexplicables. Sin embargo, la detective Thompson observó que Weiss no preguntó ni una sola vez por los detalles del hallazgo del cuerpo de su esposa, ni por las circunstancias de su presencia en el motel con otro hombre. Tal falta de curiosidad podía indicar tanto un estado de shock por lo ocurrido, como un conocimiento previo de la situación. Una revisión de las rutas del servicio de mensajería de UPS mostró que el área atendida por Weiss Schmidt incluía regularmente direcciones en la zona de South Halstead Street. Los registros de despacho confirmaron que el hombre había realizado entregas en las inmediaciones del Sunset Motel al menos 2 veces al mes durante los últimos 6 meses. El 26 de abril, el equipo de investigación encabezado por el detective Rodríguez inició una reconstrucción detallada de los acontecimientos del 23 de abril de 2024, el día del doble asesinato en el Sunset Motel. Un análisis metódico de la secuencia cronológica de los hechos, los testimonios de los testigos y los datos técnicos tenía como objetivo aclarar las circunstancias de la tragedia e identificar a los posibles sospechosos. La jornada laboral de Tabitha Schmidt, el 23 de abril, comenzó a la hora habitual. Las cámaras de seguridad del edificio de oficinas de Dynamic Systems registraron su llegada a las 8:47 am, lo que coincidía con el horario estándar de la especialista en recursos humanos. La mujer vestía un traje de negocios azul oscuro y llevaba un pequeño bolso que, según se comprobó posteriormente, contenía documentos personales y un teléfono móvil. Compañeros del departamento de HH señalaron que el comportamiento de Tabitha ese día no difería de lo habitual. La secretaria del departamento, Rachel Jones, dijo a los detectives que la mujer pasó la mañana trabajando en documentos de reclutamiento, participó en una reunión de planificación de la dirección y almorzó en la cafetería corporativa con otros empleados de recursos humanos. Zack London también llegó al trabajo a su hora habitual presentándose en la oficina a las 9:15 am. El administrador de TI pasó la primera mitad del día actualizando el software de los servidores y asesorando a sus compañeros sobre cuestiones técnicas. El analista de sistemas Brandon Walker señaló que Zack parecía algo distraído y revisaba periódicamente su teléfono móvil, lo cual era inusual, dado su habitual nivel de concentración en las tareas laborales. Un análisis de los registros telefónicos corporativos mostró que la última llamada laboral entre las oficinas de Tabitha y Zack tuvo lugar a la 1:22 p.m. La llamada duró 4 minutos y 17 segundos más de lo que solían durar sus consultas profesionales. El contenido de la conversación permaneció desconocido ya que el sistema telefónico corporativo no grababa las llamadas internas. A las 2:15 p.m., Tabitha salió de su lugar de trabajo, informando a la jefa del departamento, Patricia Williams, de la necesidad de reunirse con un posible candidato para un puesto vacante. No especificó un lugar concreto para la reunión, limitándose a señalar que la entrevista tendría lugar en un entorno neutral fuera de la oficina. Esta práctica no era inusual entre los profesionales de recursos humanos, especialmente al contratar empleados que no podían ausentarse de su trabajo durante el horario laboral. Zack London abandonó la oficina a las 2:28 p.m., explicando al gerente de TI, Kevin Baut, que necesitaba realizar mantenimiento técnico en equipos de red de uno de los clientes corporativos de la empresa. No especificó la dirección de la supuesta visita, lo que causó cierta confusión a su superior, ya que este tipo de desplazamientos solían acordarse previamente y registrarse en el horario de trabajo. Las cámaras de vigilancia exteriores del edificio de oficinas registraron que Tabitha y Zack
Salieron del estacionamiento con 6 minutos de diferencia, utilizando salidas distintas del garaje subterráneo. La mujer se subió a su Toyota Camry blanco y se dirigió hacia South Halsted Street, mientras que el hombre en un Honda Accord oscuro tomó una ruta alternativa a través de las zonas centrales de la ciudad. Al mismo tiempo, el equipo de investigación reconstruía el horario laboral de Weiss Schmidt, correspondiente al 23 de abril. El departamento de despacho de UPS proporcionó información detallada sobre la ruta de reparto asignada al mensajero ese día. La lista de direcciones incluía 32 paradas en el sur de Chicago, la mayoría ubicadas en zonas comerciales e industriales. El supervisor de reparto Melvin Jackson confirmó que Weiss recibió su asignación laboral a las 7:30 a.m. y comenzó su ruta a las 8:15 a.m. El hombre conducía un camión estándar marrón de UPS, con un número de matrícula que posteriormente fue captado por las cámaras de vigilancia en el área del Sunset Motel. Las primeras paradas de Weiss en la ruta de reparto quedaron documentadas mediante las firmas de los destinatarios y las marcas de tiempo del escáner de códigos de barras. Para la 1:00 p.m., el mensajero había visitado 21 direcciones, lo que demostraba una eficiencia normal y el cumplimiento del horario establecido. No se registraron desviaciones de la ruta estándar, ni retrasos en sus actividades. El periodo crítico comenzó después de la 1:30 p.m., cuando se produjo un vacío temporal de aproximadamente 40 minutos en el horario laboral de Weiss. La siguiente entrega confirmada se realizó a las 2:12 p.m., en una dirección de West 35th Street, a solo 4 manzanas del Sunset Motel. El propietario de un taller de reparación de automóviles, Robert Hill, declaró inicialmente a los detectives que había visto un camión de UPS en el estacionamiento del motel alrededor de las 2:20 p.m. del 23 de abril. El hombre afirmó que le llamó la atención la presencia inusual de un vehículo de reparto en una zona donde prácticamente no había direcciones comerciales para entregas. Según él, el camión permaneció en el estacionamiento durante unos 20 minutos y luego abandonó rápidamente el área. Sin embargo, durante un segundo interrogatorio, el 27 de abril, el testimonio de Hill cambió de manera significativa. El hombre admitió que el día del crimen se encontraba intoxicado tras un largo almuerzo con amigos y que podría haber confundido la fecha de su observación. Los detectives descubrieron que Hill tenía serios problemas con la ley, incluidas varias condenas por robos menores, lo que puso en duda la fiabilidad de su testimonio. Un testigo mucho más fiable resultó ser el conductor de autobús urbano Daryl Watson, quien transitaba regularmente por Halsted Street durante su jornada laboral. El hombre recordó claramente haber visto un camión de UPS en el estacionamiento del Sunset Motel el 23 de abril alrededor de las 2:15 p.m. Watson se fijó en el vehículo de reparto porque su presencia en la zona era inusual. El conductor proporcionó una descripción detallada de lo que vio. El camión estaba estacionado en la esquina más alejada del aparcamiento del motel, lo que difería de la práctica habitual de los repartidores que normalmente se detenían lo más cerca posible de la entrada para realizar entregas rápidas. Watson también señaló que no vio a ningún mensajero llevando paquetes hacia el edificio del motel, lo cual le resultó extraño. Joseph Clark, cajero de la gasolinera situada frente al motel, proporcionó a los investigadores grabaciones de videovigilancia del 23 de abril. El análisis técnico de las imágenes confirmó la presencia de un camión de UPS en el recinto del motel desde las 2:12 p.m. hasta las 2:29 p.m. La calidad de la grabación permitió identificar claramente la matrícula del vehículo y reconocer parcialmente la figura del conductor. Un examen de las grabaciones realizado por el especialista en procesamiento digital de imágenes, Marcus Rodríguez, reveló detalles clave. La cámara captó a un hombre afroamericano de estatura media vestido con un uniforme marrón de UPS saliendo de la cabina del camión. El hombre se dirigía hacia la entrada del motel, llevando en la mano un objeto pequeño que podía ser un arma o una herramienta. Los intentos de algunos testigos por desviar la investigación se hicieron evidentes tras un examen detallado de sus declaraciones. Un cliente de una cafetería, James Miller,
Afirmó haber visto a un joven blanco con ropa deportiva salir corriendo del motel alrededor de las 2:30 p.m. Sin embargo, la verificación de su coartada demostró que en ese momento se encontraba trabajando a 20 kilómetros del lugar del crimen, y que su testimonio se basaba en una confusión de fechas. De manera similar, el testimonio de Dorothy Brown, una limpiadora de un edificio cercano que afirmó haber escuchado a una mujer gritar desde el motel alrededor de las 3:00 p.m., resultó poco fiable. Un examen médico mostró que la mujer sufría una pérdida auditiva significativa y que físicamente no era capaz de distinguir sonidos a la distancia indicada. Además, la hora que mencionó no coincidía con el momento establecido del crimen. La prueba decisiva provino de las grabaciones de una cámara instalada en el vestíbulo del Sunset Motel. A pesar de la baja calidad de la imagen, los expertos lograron captar el momento en que un hombre con uniforme marrón de UPS entró al edificio a las 2:17 p.m. del 23 de abril. El visitante llevaba en la mano una tarjeta llave de la habitación 18 y se dirigió directamente hacia las escaleras que conducían al segundo piso. El análisis técnico determinó que la tarjeta llave de la habitación 18 había sido emitida por el administrador del motel el 22 de abril para un cliente que se identificó como John Smith. Sin embargo, el análisis de huellas dactilares de la tarjeta de plástico reveló impresiones que no coincidían con las de ninguna de las víctimas. Estas huellas fueron enviadas a un sistema automatizado para su comparación con la base de datos. Un examen forense de la habitación 18, realizado por la experta Jennifer Lee, reveló pruebas adicionales que indicaban la presencia de una tercera persona en el momento del crimen. Se encontraron huellas dactilares claras en la manija de la puerta del baño, que no pertenecían ni a Tabitha Schmidt ni a Zach London. La ubicación de las huellas indicaba que la persona desconocida había abierto la puerta del baño desde el interior de la habitación. En la superficie de la mesita de noche, los expertos hallaron huellas parciales de la palma de la mano que tampoco coincidían con las tarjetas de huellas de las víctimas. El análisis de las líneas papilares mostró que la huella pertenecía a un hombre con callos en las manos, característicos de personas que realizan trabajos físicos. Este hallazgo redujo de manera significativa el círculo de posibles sospechosos. El 28 de abril, los detectives obtuvieron una orden judicial para registrar la vivienda de la familia Schmidt. El procedimiento se llevó a cabo en presencia de Weiss, quien no obstaculizó las acciones de los investigadores, y firmó un formulario de consentimiento para proporcionar voluntariamente muestras de huellas dactilares para su comparación con las encontradas en la escena del crimen. El registro de la casa de 2 plantas en West Fullerton Avenue se realizó de manera minuciosa y metódica. Los expertos forenses examinaron todas las habitaciones prestando especial atención a los lugares donde podrían almacenarse armas u otras pruebas relacionadas con el delito. El principal esfuerzo se centró en el garaje, el sótano y el dormitorio de la pareja. En el dormitorio, los detectives encontraron varios objetos que llamaron su atención. En un cajón de una cómoda que Weiss utilizaba para guardar sus pertenencias personales, se encontró una caja de munición de 9 milímetros, aunque no se halló el arma correspondiente. El hombre explicó la presencia de la munición diciendo que varios años atrás había tenido la intención de comprar un arma para defensa personal, pero que nunca había concretado la compra. Un hallazgo aún más sospechoso fue un recibo de estacionamiento en el centro de la ciudad, con fecha del 22 de abril. La hora indicada en el documento era las 5:08 p.m., lo que no coincidía con el horario laboral de Weiss ese día. El hombre afirmó que no recordaba haber visitado el centro de la ciudad a esa hora, y sugirió que podía tratarse de un error en la fecha del recibo. En el garaje los investigadores encontraron señales claras de una limpieza reciente. El suelo de hormigón había sido lavado con potentes productos de limpieza, y en una esquina del recinto, los peritos forenses hallaron trapos con manchas que parecían restos de aceite de máquina u otro fluido técnico. El análisis químico reveló la presencia de residuos de gases de pólvora en los materiales textiles. El hallazgo más significativo se produjo en el sótano de la casa.
Detrás de un viejo calentador de agua, los detectives encontraron una pistola Glock 17 de 9 milímetros envuelta en un paño impregnado de aceite. El arma no tenía número de serie, lo que indicaba su origen ilegal. Las pruebas balísticas preliminares confirmaron que el calibre de la pistola coincidía con las balas extraídas de los cuerpos de las víctimas. Weiss negó categóricamente ser el propietario del arma y afirmó que veía esa pistola por primera vez. El hombre sugirió que alguien podría haber colocado la prueba en su casa, aprovechando su ausencia o utilizando llaves duplicadas. Sin embargo, las cerraduras de todas las entradas de la vivienda se encontraban en perfecto estado y no mostraban signos de entrada forzada. El análisis de huellas dactilares de la pistola reveló impresiones claras en la empuñadura y el gatillo. La comparación con las muestras obtenidas de Weiss mostró una coincidencia total de las líneas papilares. El experto Robert Chen concluyó que las huellas pertenecían al hombre con una probabilidad del 99,8%. Los vecinos de la familia Schmidt proporcionaron a los investigadores información sobre los acontecimientos previos al arresto del sospechoso. Gladys Williams, residente de una casa cercana, declaró que en la noche del 25 de abril vio a Weiss cavando un hoyo en el patio trasero de su vivienda. El hombre trabajaba a la luz de una linterna y parecía extremadamente agitado. La mujer pensó que su vecino estaba haciendo trabajos de jardinería y no le dio mayor importancia. Una investigación del patio trasero de la casa Schmidt reveló efectivamente rastros de excavaciones recientes. Los peritos forenses encontraron un hoyo poco profundo que había sido cubierto con tierra fresca. La excavación sacó a la luz restos de ropa quemada y objetos personales, incluidos fragmentos de pantalones de hombre y una camisa con manchas similares a sangre. El análisis químico de los restos textiles confirmó la presencia de rastros de sangre humana de tipo A, que coincidía con el grupo sanguíneo de Tabitha Schmidt. También se encontraron micropartículas de gases de pólvora en los fragmentos de ropa, lo que indicaba que su propietario había estado en estrecha proximidad a un arma de fuego disparada. La combinación de todas las pruebas reunidas dibujó un panorama convincente de la implicación de Weiss Schmidt en el doble asesinato. Su presencia en la zona del motel el día del crimen, sus huellas dactilares en la habitación donde se encontraron los cuerpos, el hallazgo del arma homicida en su casa y sus intentos de destruir pruebas físicas constituyeron la base para imputarle un delito de especial gravedad. En la mañana del 30 de abril, los detectives Rodríguez y Thompson obtuvieron una orden para arrestar a Weiss Schmidt por 2 cargos de asesinato en primer grado. La decisión de arrestar al sospechoso se basó en un conjunto de pruebas que incluían el análisis balístico del arma homicida, los datos de huellas dactilares de la escena del crimen y los testimonios de testigos sobre la presencia del acusado en la zona del motel el día de la tragedia. La operación de arresto se planificó teniendo en cuenta la necesidad de minimizar el riesgo para el público y garantizar la preservación de posibles pruebas. Los detectives decidieron detener a Weiss en su lugar de trabajo en el centro de distribución de UPS, en South Wabash Avenue, donde el mensajero comenzaba su jornada diaria a las 7:30 a.m. El supervisor de reparto Melvin Jackson fue informado con antelación del arresto previsto y aseguró que los agentes policiales tuvieran acceso sin obstáculos al centro logístico. La dirección de la empresa expresó su disposición a cooperar con la investigación y proporcionó información detallada sobre el horario y la ubicación laboral del sospechoso. El arresto de Weiss Schmidt tuvo lugar a las 8:07 a.m. del 30 de abril en la oficina del centro de distribución. En el momento de su detención, el hombre se encontraba realizando el procedimiento habitual de recepción de correspondencia para su reparto en la ruta asignada. Los compañeros presentes señalaron que el mensajero no mostró signos de resistencia ni intentos de evadir a la justicia. El detective Rodríguez le leyó sus derechos conforme a la decisión del Tribunal Supremo en el caso Miranda contra Arizona, incluidos el derecho a guardar silencio y el derecho a un abogado. El sospechoso escuchó la advertencia con calma y confirmó que comprendía sus derechos constitucionales firmando el documento correspondiente. El hombre se negó a que se llamara a un abogado de inmediato, expresando su deseo de hablar primero con los investigadores.
El traslado del sospechoso a la comisaría central se realizó sin incidentes. En el vehículo, Wise permaneció en silencio y mostró signos de tensión nerviosa, frotándose las manos periódicamente y evitando el contacto visual directo con los agentes que lo acompañaban. La detective Thompson señaló que el comportamiento del sospechoso era coherente con la reacción típica de una persona que enfrenta cargos graves por primera vez. El interrogatorio preliminar comenzó a las 10:45 a.m., en una sala de entrevistas especialmente equipada en la sede central. La sala contaba con un sistema de grabación de video que garantizaba que todos los momentos procedimentales y las declaraciones del sospechoso quedaran completamente registrados. Estaban presentes los detectives Rodríguez y Thompson, así como la taquígrafa María Sánchez para levantar acta. En la fase inicial del interrogatorio, Wise negó categóricamente cualquier implicación en el asesinato de su esposa y de su colega. El hombre insistió en que el 23 de abril estaba desempeñando sus tareas laborales habituales y que no visitó el Sunset Motel. El sospechoso expresó sorpresa ante el hallazgo del arma en su domicilio y afirmó que veía esa pistola por primera vez en su vida. El detective Rodríguez presentó metódicamente las pruebas al acusado, comenzando por los hechos menos comprometedores y avanzando gradualmente hacia las evidencias más contundentes. En primer lugar, se mostraron las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaban un camión de UPS en las instalaciones del motel el día del crimen. Wise explicó esas imágenes como un posible error en la identificación del vehículo o una confusión en las fechas de la grabación. La presentación de las pruebas dactiloscópicas provocó una reacción más visible en el sospechoso. El hombre examinó durante largo rato las fotografías de las huellas encontradas en la habitación del motel y las comparó con las muestras tomadas durante su arresto. Wise sugirió la posibilidad de manipulación de pruebas o de un error pericial, pero sus explicaciones resultaron cada vez menos convincentes a medida que se acumulaban las evidencias. El momento decisivo llegó cuando se presentaron los resultados del examen balístico del arma encontrada en el domicilio del acusado. El perito Robert Chen proporcionó un informe detallado que confirmaba que las balas extraídas de los cuerpos de las víctimas habían sido disparadas con esa arma en particular. La probabilidad de error era inferior a 0.1%, lo que hacía prácticamente irrefutable la conexión entre el arma homicida y el sospechoso. La presión psicológica del interrogatorio fue minando gradualmente el estado emocional de Wise. La detective Thompson observó cambios en su comportamiento, aumento de la sudoración, manos temblorosas, cambios frecuentes de postura y evasión de respuestas directas a preguntas concretas. El sospechoso comenzó a mostrar signos de un conflicto interno entre el deseo de seguir negándolo todo y la comprensión de la inevitabilidad de ser descubierto. El punto de inflexión se produjo cuando los detectives presentaron las pruebas de la relación extramatrimonial entre Tabitha y Zach. La correspondencia telefónica, los testimonios de colegas y los registros financieros dibujaron un cuadro completo de una relación que había durado varios meses. La reacción de Wise ante esta información fue dolorosa y profundamente emocional. Se cubrió el rostro con las manos y fue incapaz de hablar durante varios minutos. Fue en ese momento cuando las defensas psicológicas del sospechoso comenzaron a derrumbarse. La comprensión de que la investigación conocía todos los detalles de la infidelidad de su esposa le arrebató las últimas ilusiones sobre la posibilidad de ocultar la verdad. El hombre empezó a hacer preguntas sobre la duración de la relación, la frecuencia de los encuentros de los amantes y el grado de intimidad emocional entre ellos, demostrando un dolor agudo por la traición sufrida. El detective Rodríguez aprovechó el momento de vulnerabilidad emocional del sospechoso para ofrecerle la oportunidad de contar su versión de los hechos. El investigador subrayó que comprendía los sentimientos de un esposo traicionado y que estaba dispuesto a escuchar las explicaciones de las circunstancias que condujeron a la tragedia. Esta maniobra táctica resultó eficaz. Wise aceptó declarar sobre los acontecimientos del 23 de abril. Según la confesión del sospechoso registrada en el informe del interrogatorio, el descubrimiento de la infidelidad de su esposa ocurrió de manera accidental mientras realizaba sus funciones laborales.
Ese día, la ruta de reparto de Wise incluía una dirección en South 37th Street, a solo unas pocas manzanas del Sunset Motel. Tras completar la entrega a la hora indicada, el mensajero decidió tomar una breve pausa para almorzar. Al pasar en coche frente al motel, Wise notó el automóvil familiar de su esposa en el estacionamiento. Al principio supuso que Tabitha podría estar reuniéndose con una amiga o un colega, ya que ese tipo de encuentros laborales en lugares neutrales no eran inusuales en su profesión. Sin embargo, la presencia de su esposa en un establecimiento tan poco respetable lo desconcertó y le generó preocupación. La curiosidad y las sospechas crecientes llevaron a Wise a estacionar su vehículo de empresa y acercarse al administrador del motel. Presentándose como el esposo de Tabitha, intentó averiguar en qué habitación se encontraba su mujer. El gerente Robert Pence se negó inicialmente a proporcionar esa información, alegando la política de privacidad del establecimiento. Pero tras insistentes solicitudes y la presentación de documentos de identidad, le facilitó el número de la habitación 18. Al llegar al primer piso del motel, Wise escuchó sonidos procedentes de la habitación que no dejaban ninguna duda sobre la naturaleza íntima de lo que estaba ocurriendo en su interior. El hombre admitió ante los investigadores que en ese momento experimentó un dolor agudo al comprender la traición y una rabia que anuló por completo su pensamiento racional. El deseo de confrontar de inmediato a su esposa y a su amante se convirtió en el motivo dominante de sus acciones posteriores. Wise contó a los detectives que regresó a su vehículo de empresa, donde tomó un arma que guardaba en la guantera para protegerse de posibles robos durante su trabajo como mensajero. El hombre admitió que el arma había sido adquirida ilegalmente varios meses antes, a través de un conocido que se la ofreció como arma limpia para su seguridad personal. El sospechoso no pudo proporcionar detalles exactos sobre el vendedor, alegando que la transacción fue casual y ocurrió mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. Regresar al motel con el arma en la mano fue una decisión fatal que transformó la situación de un conflicto familiar en un delito criminal. Wise utilizó una llave de repuesto de la habitación que el administrador le había entregado para una supuesta conversación familiar urgente. Al entrar en la habitación, el hombre encontró a su esposa y a su amante en la cama, lo que confirmó sus peores sospechas. Los detalles del enfrentamiento, tal como los describió el sospechoso en su testimonio, mostraron el cuadro de una reacción espontánea, provocada por un choque emocional extremo. Wise describió su estado como una pérdida total de autocontrol en la que la rabia y la humillación ahogaron cualquier otra consideración. El hombre afirmó que no había planeado el asesinato con antelación y que actuó de manera impulsiva sin darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Según el testimonio del acusado, el primer disparo fue dirigido contra Zach London, quien intentó levantarse de la cama cuando apareció el hombre armado. La bala impactó en su pecho y el amante de su esposa cayó al suelo cerca del baño. Tabitha gritó e intentó alcanzar su teléfono móvil que estaba sobre la mesita de noche, aparentemente con la intención de pedir ayuda. El segundo y el tercer disparo fueron dirigidos contra su esposa que intentaba esconderse detrás de la cama. Wise admitió que disparó 2 veces a Tabitha, primero en el pecho, y luego cuando ella cayó al suelo efectuó un segundo disparo en la cabeza. El hombre explicó sus acciones como un intento de poner fin a su sufrimiento, aunque los investigadores lo interpretaron como un intento de asegurarse de la muerte de su esposa y de eliminar a una testigo del crimen. Tras cometer los asesinatos, Wise intentó simular un robo esparciendo las pertenencias de las víctimas y sacando los bolsillos de sus prendas. El hombre comprendía que su presencia en el motel podía haber quedado registrada por las cámaras de vigilancia e intentó crear la apariencia de un delito aleatorio, cometido por un ladrón desconocido. Sin embargo, el pánico y la falta de experiencia en la ocultación de pruebas provocaron numerosos errores en la puesta en escena. Después de abandonar la escena del crimen, el sospechoso regresó a su ruta de trabajo intentando comportarse con normalidad y no llamar la atención de colegas o clientes. Wise terminó su jornada laboral a la hora habitual y regresó a casa donde pasó la noche intentando asimilar lo ocurrido
y planificar sus siguientes pasos para evitar ser descubierto. El acusado solo tomó plena conciencia de la magnitud del crimen que había cometido al día siguiente, cuando quedó claro que los asesinatos serían inevitablemente objeto de una investigación policial. Wise intentó destruir las pruebas físicas, ocultando el arma en el sótano de su casa y quemando la ropa que podía contener restos de pólvora o sangre de las víctimas. El tribunal ordenó un examen psicológico de Wise para determinar su estado mental en el momento del crimen y su capacidad para comprender la naturaleza de sus acciones. La evaluación fue realizada por el Dr. Gerald Stone, un psiquiatra con 20 años de experiencia en casos penales, especializado en el análisis de delitos cometidos en estados de fuerte alteración emocional. El Dr. Stone llevó a cabo una serie de entrevistas con el acusado, que en total sumaron 8 horas utilizando métodos estándar de evaluación psicológica y análisis clínico. El examen incluyó el estudio de las características de personalidad del sospechoso, su estado emocional en el periodo previo al crimen, y su capacidad para controlar su conducta en una situación crítica. Los resultados de la evaluación psicológica mostraron que Weiss-Schmidt no padecía ningún trastorno mental grave que pudiera haber afectado su capacidad para comprender la ilegalidad de sus actos. El hombre presentaba signos de un trastorno de estrés agudo, relacionado con el descubrimiento de la infidelidad de su esposa, pero se mantenía lo suficientemente conectado con la realidad como para entender las consecuencias del uso de un arma de fuego. El Dr. Stone concluyó que el crimen fue cometido en un estado de intensa agitación emocional, provocado por el descubrimiento repentino de la infidelidad conyugal. El experto señaló que la reacción del acusado era coherente con el patrón de comportamiento típico de hombres enfrentados a una traición en una relación íntima, pero subrayó que el estado emocional no puede servir como justificación para el uso de la fuerza letal. Pruebas psicológicas adicionales revelaron que Wise tenía una tendencia a la conducta impulsiva en situaciones de estrés y habilidades poco desarrolladas para el control de la ira. El hombre creció en una familia monoparental en la que no existían modelos de resolución saludable de conflictos familiares, lo que pudo haber contribuido a su elección de una respuesta violenta ante la crisis de su relación. La trabajadora social de libertad condicional, Linda Harris, entrevistó a familiares y amigos del acusado para obtener una visión completa de su personalidad y entorno social. La mayoría de los entrevistados describieron a Wise como una persona tranquila y trabajadora, que nunca antes había mostrado tendencias agresivas ni problemas con la ley. La madre del acusado, Dolores Schmidt, contó a la trabajadora social la difícil relación de su hijo con su padre, quien padecía alcoholismo y era periódicamente agresivo con los miembros de la familia. La mujer sugirió que los traumas de la infancia podrían haber afectado la capacidad de Wise para afrontar crisis emocionales en la adultez, pero enfatizó que su hijo siempre había intentado evitar los conflictos y resolver los problemas de forma pacífica. Sus compañeros de trabajo en UPS describieron unánimemente a Wise como un empleado fiable y eficiente respetado por la dirección y por sus colegas. El supervisor Melvin Jackson señaló que en 7 años como mensajero, el hombre nunca había recibido sanciones disciplinarias y había demostrado un alto rendimiento en el cumplimiento de sus tareas laborales. El juicio en el caso Illinois contra Weiss-Schmidt comenzó el 12 de agosto de 2024, en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook, bajo la presidencia del juez Harold Washington. La acusación estuvo representada por el fiscal adjunto Marcus Johnson, especializado en casos de homicidio, mientras que los intereses del acusado fueron defendidos por el abogado de oficio Patrick O'Connor, con 12 años de experiencia en derecho penal. La selección del jurado duró 3 días y dio como resultado un panel de 12 personas de diversos orígenes sociales y étnicos. El presidente del jurado, Robert Davis, un jubilado con 30 años de experiencia en el ámbito educativo, señaló posteriormente que todos los miembros del jurado comprendían la gravedad de las decisiones que debían tomar y su responsabilidad de evaluar de manera justa las pruebas presentadas. En su alegato inicial, el fiscal Johnson presentó el caso como un doble asesinato a sangre fría cometido por celos y venganza.
El representante del Estado subrayó el carácter premeditado del crimen, destacando que el acusado llevó un arma al lugar de encuentro de las víctimas y decidió conscientemente emplear fuerza letal. El fiscal prometió presentar pruebas irrefutables de la culpabilidad de Weiss-Schmidt en la comisión de un asesinato en primer grado. El abogado defensor O'Connor, en su intervención ante el jurado, reconoció que su cliente había causado la muerte de 2 personas, pero insistió en que el delito debía calificarse como homicidio en segundo grado, cometido en un estado de intensa agitación emocional. El letrado enfatizó que Weiss no planeó el asesinato con antelación, sino que actuó bajo el impacto del descubrimiento repentino de la infidelidad de su esposa, lo que le privó temporalmente de la capacidad de controlar sus actos. Los primeros testigos de la acusación fueron agentes de las fuerzas del orden que participaron en la investigación del crimen. El detective Carlos Rodríguez presentó una cronología detallada de la investigación desde el hallazgo de los cuerpos hasta el arresto del sospechoso. El investigador expuso de manera metódica las pruebas recopiladas, incluidos los resultados de los análisis balísticos, los estudios de huellas dactilares y el examen de las grabaciones de video de la escena del crimen. María Contrarus, camarera del Sunset Motel, declaró sobre el descubrimiento de los cuerpos de las víctimas y el estado de la habitación 18 cuando llegó la policía. La mujer describió un robo escenificado, que desde el principio le pareció poco creíble, ya que los objetos de valor de las víctimas habían quedado intactos. La testigo confirmó que la habitación había sido utilizada regularmente por la misma pareja los miércoles durante varios meses. La perito forense Jennifer Lee presentó los resultados de su investigación de la escena del crimen, incluyendo el análisis de manchas de sangre, huellas dactilares y otras pruebas físicas. La especialista explicó en detalle al jurado los procedimientos de identificación dactiloscópica y demostró la coincidencia entre las huellas encontradas en la habitación del motel y las muestras del acusado. Asimismo, presentó los resultados del análisis de residuos de pólvora en la ropa hallada en el domicilio del acusado. El experto en balística Robert Chen concluyó que las balas extraídas de los cuerpos de las víctimas habían sido disparadas por una pistola Glock 17 encontrada en el sótano de la casa de los Schmidt. El perito explicó al jurado el procedimiento de análisis comparativo de las marcas en balas y casquillos, subrayando que la probabilidad de error en la identificación del arma era inferior a 1 milésima de punto porcentual. También confirmó que la distancia de los disparos no superó los 2 metros, lo que descartaba la posibilidad de un disparo accidental. Compañeros de trabajo de las víctimas en Dynamic Systems testificaron sobre la relación extramatrimonial entre Tabitha Schmidt y Zach London. La directora de Recursos Humanos, Patricia Williams, habló de los cambios en el comportamiento de su subordinada que se habían vuelto evidentes en los últimos meses. El gerente de TI, Kevin Baut, confirmó el interés inusual de Tabitha por cuestiones técnicas y sus frecuentes visitas al departamento de Zach. El administrador de sistemas, Brandon Walker, declaró sobre las cualidades personales de su colega fallecido y los cambios en su conducta, asociados al desarrollo de una relación sentimental. El testigo describió a Zach como una persona profesional y sociable, que en los últimos meses se había vuelto más reservado y a menudo distraído en sus tareas laborales. Abdul Rashid, propietario del Sunset Motel, confirmó que una pareja que coincidía con la descripción de las víctimas visitaba regularmente la habitación 18. El hombre explicó el procedimiento de pago en efectivo y la negativa de los huéspedes a mostrar documentos de identidad práctica habitual en establecimientos de ese tipo. El testigo también identificó al acusado como el hombre que se presentó como el esposo de una de las víctimas el día del crimen. El conductor de autobús urbano Daryl Watson declaró que vio un camión de UPS en el estacionamiento del motel el 23 de abril. El testigo indicó con precisión la hora de la presencia del vehículo de reparto y describió su ubicación inusual en la esquina más alejada del aparcamiento. También confirmó que no vio al repartidor realizar procedimientos normales de entrega, lo que le llamó la atención. El supervisor de UPS, Melvin Jackson, presentó documentos que confirmaban la ruta laboral del acusado el día del crimen.
El gerente explicó al jurado los procedimientos estándar para el seguimiento de la ubicación de los repartidores y confirmó que existía un vacío temporal en el horario de trabajo de Weiss que coincidía con el momento de los asesinatos. El experto en informática forense Daniel Morgan presentó un análisis de los teléfonos móviles de las víctimas, incluida la correspondencia entre los amantes y los datos de geolocalización. El especialista mostró al jurado la evolución de la relación entre Tabitha y Zach, desde una colaboración profesional hasta una intimidad evidente, y confirmó la regularidad de la presencia de los teléfonos en el área del motel los miércoles. El psiquiatra Gerald Stone expuso su opinión sobre el estado mental del acusado en el momento del crimen. El especialista confirmó que Weiss no padecía trastornos mentales graves que pudieran afectar su capacidad para comprender la ilegalidad de sus actos, y describió su estado emocional como una reacción de estrés agudo ante el descubrimiento de la infidelidad conyugal. La madre de la víctima, Dolores London, ofreció un testimonio emotivo sobre la personalidad de su hijo y el impacto de su muerte en la familia. Describió a Zach como un hijo cariñoso y un profesional exitoso que planeaba formar su propia familia. La testigo expresó su desconcierto ante cómo una relación romántica entre adultos pudo desembocar en una tragedia de tal magnitud. La hermana de Tabitha Schmidt, Mónica Henderson, habló sobre las relaciones familiares de la fallecida y su matrimonio con el acusado. La mujer admitió que en los últimos meses había notado el distanciamiento de su hermana, pero no sospechó una relación extramatrimonial. La testigo subrayó que Tabitha nunca se quejó de abusos por parte de su esposo, ni expresó temor por su seguridad. La defensa presentó testigos que describieron al acusado como un ciudadano respetuoso de la ley, sin propensión a la violencia. James Carter, compañero de trabajo, habló de sus 7 años trabajando con Weiss y destacó su reputación como una persona fiable y tranquila. El testigo expresó su sorpresa por el arresto de su colega y afirmó que nunca había observado comportamientos agresivos por su parte. Gladys Williams, vecina de la familia Schmidt, testificó sobre la relación de la pareja que había observado durante 4 años. Los describió como personas tranquilas y educadas, que no protagonizaban escándalos y mantenían relaciones amistosas con quienes los rodeaban. La testigo señaló que nunca había escuchado gritos ni discusiones provenientes de la casa de los Schmidt. En su alegato final, el abogado O'Connor se centró en las circunstancias atenuantes de la culpabilidad de su cliente. El defensor describió detalladamente el impacto emocional sufrido por el acusado al descubrir de forma repentina la infidelidad de su esposa, y citó estadísticas sobre la alta frecuencia de los crímenes pasionales en situaciones similares. El abogado pidió al jurado que tuviera en cuenta la ausencia de premeditación y que clasificara las acciones del acusado como homicidio en segundo grado. En su alegato final, el fiscal Johnson enfatizó la brutalidad del crimen y la necesidad de un castigo justo. El fiscal señaló que el estado emocional no puede justificar el uso de armas de fuego contra personas desarmadas y solicitó al jurado un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado con la imposición de la pena máxima. El jurado deliberó durante 2 días. Posteriormente, el presidente del jurado declaró a los periodistas que las principales discusiones se centraron en el grado de premeditación de las acciones del acusado y en la influencia del shock emocional sobre su capacidad de controlar su conducta. El jurado encontró por unanimidad a Weiss culpable de causar la muerte de 2 personas, pero se mostró dividido respecto a la calificación jurídica del delito. El veredicto fue anunciado el 18 de agosto, culpable de 2 cargos de homicidio en segundo grado. El jurado reconoció la existencia de circunstancias atenuantes en forma de intenso sufrimiento emocional, pero rechazó los argumentos de la defensa de que las acciones del acusado fueran completamente incontrolables. Weiss escuchó el veredicto de pie, aparentando calma exterior, aunque claramente afectado por una profunda agitación interna. El juez Washington fijó la fecha de la sentencia para el 25 de agosto, otorgando a las partes tiempo para preparar sus alegatos finales. La fiscalía insistió en la imposición de la pena máxima dada la gravedad del crimen y su impacto en las familias de las víctimas. La defensa solicitó al tribunal que tuviera en cuenta el carácter positivo del acusado
y la ausencia de antecedentes penales. La sentencia fue pronunciada en una sala abarrotada, en presencia de familiares de todas las partes implicadas en el proceso. El juez Washington condenó a Weiss Schmidt a 25 años de prisión por cada cargo de homicidio en segundo grado, a cumplirse de manera concurrente. La pena efectiva fue de 25 años con posibilidad de libertad condicional tras 18 años por buena conducta. La madre de Zach London, Dolores, recibió la sentencia entre lágrimas de alivio y declaró a los periodistas que se había hecho justicia. Aunque ningún castigo devolvería a su hijo, expresó su esperanza de que la larga condena del asesino ayudara a otros a comprender que es inaceptable resolver los problemas familiares mediante la violencia.